Es el tiempo de las noticias que cuentan lo que está pasando. Es el tiempo de informarse con la verdad. Pasa la voz. Pasa la voz. Un programa de la Federación Colombiana de Medios Comunitarios con el apoyo de Mintic. Pasa la voz. Pasa la voz. Pasa la voz. Hola, hola, queridas amigas, queridos amigos. Hoy es un día de fiesta en Colombia. El mundo católico celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María. Y anoche fue la noche de las velitas. Yo soy Florentino Mesa, trabajando con este equipo de Fedemedios por toda Colombia para llevarles la mejor información, pero que sea información veraz. Un gusto saludar a nuestro director Mauricio Beltrán. Hola Florentino, sí, anoche hubo muchas velitas aquí por Bogotá, mucha luz para este país. Nosotros como siempre trabajando y acompañando, ese es el papel de la radio. Y trabajamos para que podamos conocer mucho de lo que pasa en nuestras regiones. Una experiencia en la que nuestro colega Isaac Beltrán, desde la emisora de Puerto Carreño Bichada, tiene mucho que compartirnos. Isaac, bienvenido. Hola Mauricio, saludo para toda nuestra gran audiencia que está ahorita en Pasa la Voz. Hoy, día de hallacas en mi pueblo y de mucha unión familiar. Desde aquí le paso la voz, por supuesto, a nuestra querida Cici López en el departamento de Bolívar. Gracias, Isaac, pero esas hallaquitas tienes que compartirlas con nosotros. Florentino, Mauricio, cordial saludo para ustedes también. Hoy, claro que sí, con mucho calorcito, muchas fiestas, bullas, música por todos lados, pero bueno, aquí ese es nuestro Caribe colombiano y vamos entonces a pasar la voz por todas estas noticias e informaciones tan importantes que tenemos para el día de hoy en nuestra emisión de este 8 de diciembre. Comencemos entonces contándoles que el presidente Gustavo Petro anunció esta semana la incorporación de Colombia al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Esto fue durante un evento de alto nivel en la Cumbre del Cambio Climático COP28 de las Naciones Unidas en Dubái. Este movimiento, esta decisión del mandatario convierte a Colombia, en el primer estado continental en adherirse a este acuerdo internacional que fue originado en 2019 por varios archipiélagos-estado del Océano Pacífico, Asia y el Caribe. Actualmente es un documento sin validez, pero atención porque establece la suspensión de 0 exploraciones nuevas y 0 proyectos de explotación nuevas en el mundo, basado en la premisa de que los yacimientos existentes, de ser explotados, llevarían la temperatura global, la elevarían 3 grados centígrados al actual promedio, y esto pondría al planeta al borde del colapso vital. El presidente criticó la priorización de intereses económicos por parte de ciertos países y empresas, posiciones industrializadas a pesar de las pruebas científicas y los desastres naturales en curso como consecuencia de esta crisis climática que enfrentamos. Petro subrayó la amenaza que representa esto para la vida en nuestro planeta Tierra. Y las noticias ambientales siguen siendo muy grandes en Colombia y en el mundo. Por eso, dejamos estos 180 segundos para hablar del medio ambiente. Pasa la voz, pasa la voz, pasa la voz. En un discurso que resaltó la importancia de reducir el consumo de carbón, petróleo y gas para salvar el planeta de los devastadores efectos del cambio climático, el presidente Gustavo Petro anunció durante la reciente cumbre climática COP28 en Dubái que Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de estos recursos. El presidente Petro afirmó en Dubái que si los países más desarrollados no disminuyen su consumo de energía intensiva en carbono, se producirá una ruptura irreversible en los pilares que sustentan la vida humana en la Tierra y las consecuencias recaerán principalmente en aquellos países que emiten poca o ninguna cantidad de CO2. En la COP28, el presidente Petro y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, anunciaron la declaratoria del Parque Nacional Natural número 61, la Serranía de Manacasías, como parte del compromiso del gobierno con la protección y conservación de los ecosistemas del país. Esta nueva área protegida está ubicada en San Martín, departamento del Meta, y cuenta con más de 68.000 hectáreas. Con la declaratoria del Parque Nacional Natural de Manacasías se fortalecerá la protección de los bosques, las fuentes hídricas y la fauna que presenta algún grado de amenaza.
Ayudará a salvaguardar especies como la danta, el venado cola blanca, la tonina, el jaguar, la tortuga charapa, el caimán llanero, la nutria gigante, el paujil colicastaño, el oso palmero y el ocarro o armadillo gigante. La serranía de Manacasillas presenta una alta importancia ecológica con muestras representativas de ecosistemas. Tiene sabanas estacionales tropicales, bosque de galería tropical, humedales, zonas lacustres tropicales y cuerpos de agua como ríos y lagunas en un buen estado de conservación gracias a los pobladores locales que la han cuidado por más de 50 años. La buena noticia ambiental se suma a otra anunciada en días pasados, como lo es la apertura al público del Parque Confama Humedal La Samaria en el Magdalena Medio. En esta subregión de Antioquia, municipio de Puerto Berrío, la Caja de Compensación Familiar Confama cuida 27 hectáreas de biodiversidad. Este ecosistema cuenta con 15 especies de peces, 15 de mamíferos, 126 de aves, 5 de anfibios, 6 de reptiles, 21 de mariposas y más de 35 de vegetación. En otras noticias del medio ambiente en Colombia, a partir del 16 de diciembre de 2023, la exposición El Magdalena, una cuenca posible, estará abierta al público en la Biblioteca Luis Ángel Arango para que pueda conocer más sobre esta cuenca única, no solo por marcar el curso del río interandino de mayor longitud, sino por su extraordinaria diversidad geológica, climática, paisajística y cultural. Con la siembra de una ceiba rosada o ceiba especiosa en el municipio del Cerrito, se completaron los 8 millones de árboles plantados desde que se inició la campaña Valle Más Verde en el 2020. La ceiba se sembró en el ecoparque El Samán, que en un futuro próximo será un nuevo bosque urbano para este municipio luego de que ganara la convocatoria de la Corporación Valle del Cauca CBC por encima de 23 predios propuestos de otros municipios. Las regiones pasan la voz. Noticias, información, hechos importantes para nuestros oyentes. Pasa la voz, pasa la voz, pasa la voz. Bueno, y después de estas informaciones seguimos con noticias en materia de lucha contra despojos de tierras. En este caso, Omar Alexander Ladino Vargas, al que las autoridades acusan de ser uno de los mayores delincuentes en esta materia en el norte de Colombia, fue enviado a la cárcel por un juez. Recordemos que ya este hombre había sido capturado, pero un juez le había dejado en libertad. Alias Portafolio, quien es cabecilla de la banda criminal Los Costeños, y de acuerdo con las acusaciones, se apropió ilegalmente de varios predios de alto valor utilizados por narcotraficantes para blanquear dinero en los últimos 5 años. Este sujeto tenía un grupo de abogados en el que, abro comillas, recurría a las oficinas de instrumentos públicos, a instancias policivas y a las jurisdicciones civiles para arrebatarles las propiedades a los dueños mediante distintas maniobras fraudulentas como escrituras y otros documentos falsos o con la complacencia de algunos funcionarios. Durante esta investigación, la Fiscalía halló evidencia que existía un componente armado que acompañaba estos procesos de despojos de tierra y ejercían violencia sobre los titulares de los bienes. Por estos hechos, una fiscal acusó a Ladino por los delitos de concierto para delinquir, agravado con fines de extorsión, amenaza, homicidio, lavado de activos y desplazamiento forzado, y falsedad material en documento público. La banda criminal Los Costeños es de origen paramilitar y opera principalmente en el departamento del Atlántico, especialmente en su capital Barranquilla, aunque también lo hace en vecinos departamentos como es Córdoba y Antioquia. Y de este panorama de la justicia, que esta vez llegó para bien de tantos campesinos despojados de su tierra, seguimos con la entrevista que nuestro director, Mauricio Beltrán, realizó precisamente al ministro de Justicia, Néstor Osuna. Pasa la voz, pasa la voz, pasa la voz. Empecemos con un tema que usted plantea como uno de los 5 pilares de su proyecto. Verdad. ¿Por qué es tan importante la verdad en Colombia? Por muchas cosas. Primero, porque la forma cierta, real y sostenible de reconciliación es mediante la revelación, mediante el descubrimiento, el esclarecimiento de la verdad. Eso funciona desde para un problema de pareja, un problema de familia, un problema de convivencia entre vecinos, hasta para el conflicto armado y los grandes delitos contra los derechos humanos que han ocurrido en nuestro país. Entonces,
aunque nuestra justicia, por supuesto que tiene como una de sus finalidades esclarecer la verdad es que hemos hecho tradicionalmente un mayor esfuerzo en lograr el castigo o en lograr la reparación. Y las evidencias nos muestran que hemos descuidado un tanto llegar a la verdad completa en todos los asuntos, desde las grandes verdades del conflicto armado hasta eso, la verdad de un maltrato a la pareja o algo así. Y solo esclareciendo la verdad se puede resolver la base de los problemas y se puede lograr reconciliación. Es por eso que estamos buscando cómo llegar a la verdad en la justicia. Tenemos una misión muy parecida, discúlpeme la comparación, pero esa es la tarea de los comunicadores y los periodistas, tratar de llegar a la verdad, porque Exacto. de eso se trata, que la gente esté informada de verdad. Exacto. Y ahí hay un tema muy importante y es que usted plantea la lucha contra la corrupción como otro eje fundamental. Y esa es una verdad que no sale y que muchas veces casi que se normaliza en algunas regiones de Colombia, como que es que llegan al poder y tienen su cuarto de hora para echarse una plata al bolsillo. Eso es gravísimo. ¿Cómo hacer esa lucha contra la corrupción y cómo lo están planteando en esta reforma? Pues mire, eso efectivamente, como usted lo menciona, es el peor cáncer que tiene nuestra sociedad y hay que tomar medidas extraordinarias para extirparlo. Y una de ellas, usted mismo con su pregunta me la está anunciando, y es que cuando muchos funcionarios públicos llegan al poder porque alguien les hizo el nombramiento, porque le deben el favor a alguien y piensan que en la próxima elección o si hay algún disgusto los van a remover, esas circunstancias son propicias para la corrupción. Entonces, remedio frente a eso, ampliar en la mayor medida posible el régimen de carrera, es decir, de acceso a los cargos por concurso, por mérito, no por favoritismo político, no por amistades. Eso en todos los sectores de la administración puede hacerse. Ya existen leyes de carrera que son leyes ampliamente burladas, esa es la verdad, pero también hay muchos cargos que no son hoy en día de carrera y que podrían ser. Miren, tenemos las siguientes evidencias. Una persona que llegó a su cargo porque se lo ganó, es decir, porque presentó un examen y tuvo el mejor puntaje, porque tiene la mejor experiencia, porque estudió para ese cargo. Y que por haberse ganado ese cargo por concurso, sabe que no la pueden sacar de ahí, salvo pues que meta las patas, pero que no la pueden sacar de ahí por cuestiones políticas, que de ahí va a salir jubilada, si esa es su voluntad y si se desempeña bien, es mucho menos propenso a cometer actos de corrupción, porque no le debe el puesto a nadie y porque no está con el temor de que la van a echar si toma una decisión que no le agrade al jefe. Entonces, una de las medidas de lucha contra la corrupción es ampliar el régimen de carrera, por supuesto. Pero como usted decía, esto ha tomado unos ribetes tan grandes, la corrupción, que yo sí creo que necesitamos cuerpos élites de investigación de actos de corrupción. Esos cuerpos élites pueden ser dentro de la Fiscalía General de la Nación o pueden ser cuerpos élites independientes que investigan. Haga usted de cuenta, ya que hacía la comparación con los comunicadores, un cuerpo de investigadores al servicio de los periodistas, pero que no depende de un medio de comunicación, no depende de una emisora o de un periódico, sino que son totalmente independientes, investigan y le mandan los frutos de su investigación a los medios. Ya después los medios verán qué hacen. Entonces aquí podríamos pensar lo mismo, un cuerpo élite de investigación de actos de corrupción que busque pruebas, busque datos, busque indicios, busque conexiones, busque conductas de criminalidad y le manda la información a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la sociedad, y después la sociedad, la Fiscalía, el Poder Judicial verá qué hace con esa información. Esa es otra medida que estamos pensando. Muy bien, ojalá esto siga adelante. Usted habla de diferencialidad, de una justicia diferencial. En Colombia ha sido diferencial porque aquí la justicia es para los de Ruana. ¿Cómo cambiar esa diferencialidad por una que realmente sea incluyente? Pues bueno, ahí está el asunto. Mire, la idea del enfoque diferencial es el siguiente. Todos tenemos los mismos derechos. Mi derecho a trabajar, mi derecho a tener una familia, mi derecho a vivir bajo un techo. Pero como somos distintos, efectivamente unos de ruana, otros de poncho, unos viejos, unos jóvenes, unos más blancos, otros más oscuros, unas mujeres, otros hombres, unos de la sociedad mestiza mayoritaria, otros de pueblos indígenas. Entonces, para poder gozar de los mismos derechos,
necesitamos en muchas ocasiones tratos distintos. Ese es el enfoque diferencial, no es garantizarle derechos distintos a las personas, sino tratos distintos para llegar a los mismos derechos. Entonces pensemos lo siguiente, para que una mujer llegue a ser magistrada de una alta corte, lo tiene muchísimo más difícil que un varón. El derecho de acceder a la función judicial es igual para todos, pero a veces se requiere un trato diferencial para ese goce del mismo derecho. Entonces, estamos interesados en que la justicia también tenga en cuenta esas diferencias por cuestiones étnicas, por cuestiones de edad, por cuestiones de origen regional, ¿no? Del sitio en el que uno está viviendo. No es lo mismo acceder a la justicia en Bogotá que acceder a la justicia en Argelia o en Sardinata. Entonces, la justicia debe tener en cuenta todos esos enfoques para poder ahí sí asignarle los mismos derechos a todos. Eso es lo que llamamos enfoque diferencial. Eso está muy, digamos, muy ligado, todo está muy ligado, pero eso está muy ligado al otro enfoque, que es el de la accesibilidad. ¿Cómo es que se puede lograr que una persona en cualquier lugar de Colombia, o no necesariamente en la periferia, incluso en las grandes ciudades, es muy difícil poner una denuncia? Se convierte casi que a veces en un problema. Para la gente prefiere no denunciar por los trámites, por el trato, por el ambiente. ¿Cómo es eso de acceder a la justicia y de que haya acceso a la justicia? Pues mire, en eso estamos trabajando en varios frentes y yo creo que ya algunos resultados se están viendo y otros se van a ver más adelante. Desde el gobierno nacional implementamos un programa que se llama Casas de Justicia. La Casa de Justicia es un lugar, un inmueble, una casa que construye el Ministerio de Justicia y se le entrega a los municipios para que en esa casa ubiquen todos los servicios de justicia posibles. Una comisaría de familia, una dependencia de la fiscalía, de medicina legal, una inspección de trabajo, un puesto de policía, en fin. De tal forma que el ciudadano sepa que es en esa casa a la que hay que ir y ahí está todo. Que no le van a decir que el asunto es penal o que es de familia o que es de comercio, no, sino que ahí está todo el aparato que le puede resolver sus problemas. Pero también estamos haciendo un esfuerzo grande de digitalización de todos los servicios de justicia, tanto los propios de la rama judicial como los que están a cargo del Ejecutivo. Precisamente ayer estuve en una reunión de balance de lo que se ha hecho este año, de los avances de este año en esa materia. Creo que vamos bien, pero el producto final se va a ver a finales del año entrante, en el que todos, claro, necesitamos una conexión a Internet, eso sí, no hay nada que hacer, pero desde la casa, no solamente poder poner una denuncia, sino poder iniciar el proceso, practicar los testimonios, las pruebas, alegar, todo por Internet. Eso hace que sea mucho más accesible para la ciudadanía. Por supuesto que surge un nuevo reto, que lo acepto y que con el Ministerio de las Tecnologías estamos muy conscientes, y es que hay que llevar buena señal de Internet a todo el país. Pero eso es algo que estamos esperando y también forma parte de nuestras tareas. Desde la Federación de Medios Comunitarios ya estamos llevando cable, ministro. Tenemos en este momento señal de Internet que está llegando. Ya vamos a llegar a Marquetalia, donde no iba a llegar nunca, donde solo llegó la guerra. Ya con la señal propia de los medios comunitarios estamos llegando a zonas muy aisladas. Y va a ser muy importante para la salud, para la justicia, para todo. Qué maravilla que el Ministerio de Justicia esté en eso. Por último, usted habla de hacer cumplir las sentencias. Eso sí que es importante. Cuéntenos un poquito de ese tema. Mire, es que los datos lo dejan a uno asombrado. Imagínense que tenemos la evidencia de que la mitad, el 49%, o sea, la mitad de las sentencias de tutela que protegen los derechos de los ciudadanos, los demandados no las cumplen. Y entonces le toca al que ganó la tutela iniciar un incidente de desacato. El incidente de desacato, claro, es para obligar a cumplir la sentencia al que tenía que cumplirla y también para castigarlo, porque tiene una pena de arresto. Pero en últimas, quien ganó una tutela no quiere que arresten a nadie, lo que quiere es que le entreguen sus medicamentos, que le practiquen la operación, que le expidan su cédula, en fin, lo que esté necesitando. Y entonces, en virtud de que se ha vuelto ya prácticamente una epidemia el incumplimiento de las sentencias, sí consideramos que hay que introducir reformas legales para que el que pierda un caso, el que tenga una sentencia que le dé una orden, cumpla la orden sin ninguna dilación.
así esa orden sea para el presidente de la República, para un juez, para un empresario, para un maestro de escuela, el que tiene una orden judicial para cumplirla, la tiene que cumplir. Señor ministro Néstor Osuna, usted es muy amable con los medios comunitarios de Colombia. Muchísimas gracias y éxitos en esa labor. Muy amable, buen día para toda la audiencia. Muchas gracias, señor ministro de Justicia Néstor Osuna. Todos esperamos que se siga consolidando una justicia que funcione verdaderamente. Así es, Isaac, por eso es que el país estaba pendiente de este cambio en la fiscalía. La mujer que ocupará este cargo tan importante en nuestro país deberá poner al día tantos casos que se han quedado guardados entre las gavetas, casos que los defensores de derechos humanos siguen insistiendo en que sean aclarados. Pasa la voz, pasa la voz, pasa la voz. Es un gusto presentarles a una de las organizaciones defensoras de derechos humanos de base con casi 20 años de existencia y perseverancia en los territorios del Oriente colombiano. Se trata de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, DOC, la que lleva a cabo sus acciones desde la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta, pero que además se extiende su cobertura a varios departamentos, siendo reconocida en ellos como un referente de acompañamiento y protección. Bueno, pues para ello nos acompañan Edilberto Daza, representante legal de la Fundación, y Arcángel Cadena, tesorero. Edilberto, gracias por estar con nosotros. Por favor, cuéntenos cómo surge la Fundación DOC. Bueno, mira, yo creo que las razones por las cuales surge esta organización realmente es por el atropello y por la violación de derechos humanos que en este entonces ocurría en el municipio donde nace la organización. Se fue exactamente 19 años, eso fue en el 2004. En este momento se desarrollaba el Plan Colombia y el Plan Patriota con el famoso erradicación forzada en los territorios. Pero esto traía no solamente una erradicación forzada, sino un exterminio con la población campesina en el territorio. Gracias, Edilberto. Ahora escuchemos a nuestro otro invitado, Arcángel Cadena, como lo mencionaba, integrante de la Fundación DOC y además es su tesorero. Arcángel, gracias por estar con nosotros y cuéntenos, ¿qué es para usted lo más importante en la historia de la Fundación? Lo más importante en la historia de la organización ha sido la dedicación de muchos dirigentes campesinos que han tomado la iniciativa de organizarse y contribuir al crecimiento de esta organización en los territorios, que en sí pues es su organización misma en los territorios. Bueno, Edilberto, han sido días de mucho trabajo, pero en este tiempo, ¿cuáles son las principales acciones que ha llevado a cabo la Fundación DOC? Creo que las principales acciones han sido la defensa por los campesinos, la defensa de la tierra y el territorio, y toda la capacitación en defensa de derechos humanos y en mecanismos de protección y autoprotección a las comunidades campesinas. Esos son talleres que se le dictan a las comunidades campesinas para que adquieran conocimiento, cómo reconocer y cómo exigir sus derechos que tienen como ciudadanos. En todo el tema de autoprotección, de protección y autoprotección, pues realmente se le dictan todos los mecanismos que hay, que están plasmados en muchos libros y que están plasmados en la historia y que están plasmados en la Constitución política, y esto hace que la gente adquiera conocimiento y se defienda en sus territorios. Yo sé que ustedes tienen muchos proyectos en mente, pero Arcángel, ¿cuál es el principal reto que tiene en este momento la Fundación? Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que ver con el desarrollo de la organización tiene que ver con el autocuidado o con la autoprotección. Hay algunas cosas que se llaman protección que tienen que ver, muchas veces la gente lo ve desde el punto de vista del Estado, que muy inoperante es en el sector rural, más está diseñado para proteger a líderes y lideresas sociales en los sectores urbanos. Entonces, ese autocuidado que tienen las mismas comunidades, ese apego por la organización, esa interlocución y la participación entre unos y otros es lo que ha llevado a que precisamente haya unidad en los territorios y pueda surgir las organizaciones. Ese es precisamente el surgimiento, el crecimiento que podemos llevar a cabo y que nos da futuro a la organización. Así es. Bueno, así como hay retos que se han venido asumiendo por las organizaciones de derechos humanos en todos los territorios, también hay sueños, ¿no? ¿Cuáles serían esos sueños, Edilberto? Yo creo que llevamos 19 años en esta lucha
No sé cuánto más iremos a durar como personas, porque ya estamos, como dijo alguna compañera, volteando la esquina, pero también se han capacitado otra cantidad de personas que vienen atrás de nosotros llevando este mismo legado de defensores y defensoras de derechos humanos. Esperamos y soñamos algún día poder ver a Colombia realmente, que nuestras familias puedan vivir en paz, pero una paz con justicia social. Yo como persona y como representante legal de la organización, sí, sueño con que se acabe la estigmatización, que se acabe la persecución, que se acabe las amenazas y los asesinatos contra líderes y defensores de derechos humanos que no le están haciendo ningún daño al país. Todo lo contrario, debíamos de tener era apoyo, pero no estigmatización y persecución como la tenemos. No queda más que agradecerles. Muchísimas gracias a nuestros invitados de la Fundación Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia, DOC. Ha sido un gusto tenerlos hoy con nosotros, compartiendo su historia y trayectoria en este trabajo de proteger, educar e impulsar los derechos humanos en los territorios de nuestro bello país. Su experiencia como organización de base es muy, muy inspiradora. Esperamos contar con ustedes nuevamente y hasta pronto. Sí, gracias a ustedes por estar por lo menos en contacto con nosotros, poder seguir adelante, y si podemos trabajar algunas cosas en comunicaciones, estamos dispuestos a hacerlo. Pasa la voz, pasa la voz. Un nuevo espacio informativo y de interés de la Radio Comunitaria de Colombia. Escúchalo todos los viernes en la emisora comunitaria de tu región. Pasa la voz, una producción de Fede Medios y CIPAS con el apoyo de Mintic. Pasa la voz, pasa la voz, pasa la voz. Y como este es un programa para pasar la voz de cosas positivas que suceden en el territorio nacional, queremos compartir con ustedes que Pereira ha logrado un hito histórico y ha logrado convertirse en un ejemplo nacional al registrar la tasa de desempleo más baja del país, luego de tener una de las más elevadas. Esto según las cifras del propio DANE, correspondientes al trimestre agosto-octubre del año en curso. Y es que la capital risaraldense ha pasado de tener una de las tasas de desempleo más altas del país, con un 26% en el 2020, cuando la pandemia del coronavirus golpeó duramente la economía y el mercado laboral, a tener la más baja, con un 6.6% este año. Según la directora territorial Centro-Occidente del DANE, Mónica Alejandra Pachón, hay dos factores fundamentales que explican el éxito de Pereira en materia de empleo, y son la educación y la inversión en infraestructura. En cuanto a la educación, el factor preponderante es la retención escolar, es decir, el alto número de estudiantes que asisten a las aulas. En otras ciudades, quienes no están en el sistema educativo, pues pasan a engrosar el desempleo, las cifras de desempleo. Pero en cambio, Pereira ha logrado mantener una alta cobertura educativa con programas de acceso, con permanencia y calidad que garantizan el derecho a la educación de los niños, las niñas y los jóvenes. Y en cuanto a la inversión en infraestructura, la alcaldía de Pereira ha destinado recursos para la construcción de parques, avenidas, colegios, centros de salud, entre muchos otros, que han generado empleo directo y empleo indirecto, y en consecuencia han mejorado la calidad de vida de los habitantes. Y para seguir en el eje cafetero, damos paso, justamente pasamos la voz a Sebastián Gallego con la información desde Caldas. Pasa la voz, pasa la voz, pasa la voz. Hola a todos, pasamos la voz desde Redecom Caldas, compartiendo con ustedes las costumbres y tradiciones de un departamento pujante y cafetero. Y justamente hablando de este último, por estos días es tema indiscutible en un municipio caldense del cual hablamos anteriormente, Manzanares. En las verdes laderas del departamento de Caldas florece una rica tradición cafetera que teje la esencia misma de la cultura local. Manzanares destaca como un tesoro en el corazón de esta región cafetera. Las montañas ondulantes de Manzanares son testigos de generaciones dedicadas al cultivo del café, donde cada grano se convierte en un emblema de la pasión y el esfuerzo que caracterizan a esta comunidad. En las fincas cafeteras de Manzanares, la cultura cafetera se manifiesta en cada rincón, desde la cosecha cuidadosa hasta el tostado artesanal. Aquí, el café no es simplemente una bebida, es un vínculo que une a la gente con la tierra y sus raíces.
países, creando un legado de aroma y sabor que perdura en cada taza. Y es por esta razón que allí se lleva a cabo el concurso de cafés especiales, un programa del Comité Departamental de Cafeteros que busca que los campesinos mejoren la calidad del grano. Este programa es en conjunto con la Alcaldía Municipal de Manzanares, por lo que Gerardo Augusto Osorio Duque, alcalde del municipio, nos cuenta cuál es el objetivo del concurso. Esta es la cuarta versión del concurso Cafés Especial. Es un concurso que hace el Comité Cafetero en compañía de las otras instituciones, en este caso con la administración municipal, para resaltar la calidad, la taza, los sabores más importantes que tiene la región, y así cuando se habla de un mercado especial pues estamos hablando de una rentabilidad y una productividad mejor para el caficultor. Esto es desarrollo, esto es calidad de vida para los agricultores. Algo importante a resaltar de este gran evento cafetero es la participación de diversos caficultores y cafeteros, pues se ha registrado una gran asistencia en las diferentes entregas del concurso a lo largo de los años. Gabriel García, agrónomo y coordinador de la extensión en Manzanares, nos adentra un poco más en este concurso. Bueno, en este concurso, digamos, participan con lotes de cafés de 124 kilos. Cada caficultor presenta con unas condiciones de calidad pues que son muy estrictas, en la cual este año tuvimos alrededor de 50 caficultores que presentaron su café a la cooperativa, y pues ahora se está haciendo la premiación, un reconocimiento a los 15 mejores. Bueno, primero que todo es destacar el café de Manzanares como café del Oriente, destacar la calidad en taza que tiene esta caficultura de acá, de esta zona. Y segundo, motivar al caficultor a que produzca una mejor calidad en su finca, o sea, que trabaje hacia mejorar todo lo que tiene que ver o está relacionado con el grano de café, y que se produzca con una manufactura que sea bastante cuidadosa, buscando la mejor calidad. Ya todos los caficultores están tomando decisiones en su finca, buscando que a partir de la poscosecha, desde la recolección del café, se haga de una manera cuidadosa, de mantener sus fincas con una caficultura pues muy tecnificada, muy joven. Adicional, digamos, todo el proceso de beneficio del café es donde se determina, digamos, los puntos más álgidos donde se puede afectar o se puede mejorar muchísimo la tasa. En las tierras cafeteras de Manzanares, donde los sueños se tuestan junto con los granos, concluimos este viaje apasionante, dejando que el aroma y el sabor perduren en cada corazón que ha sido tocado por la magia del café. Manzanares, un rincón donde la cultura cafetera no solo se cultiva, sino que se eleva a nuevas alturas con cada cosecha, con cada concurso. El café de Manzanares es el testimonio de una comunidad que ha convertido su tradición en un arte, una promesa de calidad que resuena en cada rincón de esta tierra cafetera. Y así, en el eco de las colinas y el susurro de los cafetales, Manzanares persiste como un emblema de excelencia, invitándonos a saborear la pasión y la historia en cada taza. Desde la Asociación de Emisoras Comunitarias de Caldas, Redecom Caldas, Sebastián Gallego. Recibimos noticias de toda Colombia. Quiero disculparme con los colegas que nos han mandado informes muy importantes y no todos podemos ponerlos al aire porque no nos alcanza el espacio. Y aquí pasan cosas muy importantes. No es claro por qué los medios comerciales siguen propagando noticias falsas. Aquí hay otra verdad que sale a la luz gracias al equipo de investigación de la red del Meta. Pasa la voz, pasa la voz, pasa la voz. Pasa la voz. Esta es una noticia falsa. Si dudas de información que te llegó por WhatsApp, cuéntanos en un audio de máximo 30 segundos al 320-861-2812. 320-861-2812. Cordial saludo a toda la audiencia de Pasa la Voz. Desde el departamento del Meta les saludamos con el periodista Nilson Arana. Nilson, buen día. Hola, buen día Yola, saludo a toda la audiencia. Bueno, Nilson, lo invito a que escuche de cuál información se desconfía hoy en Colombia, de acuerdo con la consulta que hace Carlos en Bogotá. Señor periodista, una pregunta. Mi nombre es Carlos Rodríguez.
quisiera saber si es verdad que con la nueva reforma van a quitar la mesada 13. Muchas gracias. Carlos, yo leí el proyecto de ley y lo único que encontré sobre la mesada 13 está en el artículo 89, que dice textualmente: los pensionados recibirán cada año en la primera quincena de diciembre una mensualidad adicional. Es decir, Carlos y Yolanda y audiencia en Colombia, es falso que la reforma les vaya a quitar algo a los pensionados. Así que los pensionados pueden seguir tranquilos porque esta es una noticia falsa, como muchas de las que circulan a través de las redes sociales. Si usted recibe un mensaje del cual esté desconfiando, que le llegue a través del WhatsApp, lo invitamos a que nos envíe un audio de máximo 30 segundos al 320-861-2812. 320-861-2812. Seguimos en Pasa la Voz y vamos a hablar de solidaridad y el trabajo mancomunado que nos traen historias maravillosas. La de hoy nos habla de un grupo de mujeres en Argelia, en el departamento del Cauca. Agradecemos a Marcela, quien es la presidenta de AMAR, por tanto trabajo que ha realizado con mucho amor y que van a escucharla. El pueblo sicuani caminó por miles de años los llanos del Orinoco. Para vivir cada uno, debe pensar en todos. UNUMA es la palabra que habla de organización, solidaridad y alegría de compartir. UNUMA también es Soy porque somos. ¿Qué estaba pasando en el 2015? Que las mujeres de Argelia decidieron crear su propia organización. Bueno, pues en Argelia estábamos haciendo como conciencia de que estaba tomando forma los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, ¿no? Argelia, pues como todos hemos sabido, ha sido un territorio que ha sido duramente afectado por el conflicto armado históricamente, y pues allí hacía presencia fuertemente el Frente 60 de las FARC. Entonces había constantemente como mucha confrontación, mucho tema de conflicto, y cuando empiezan los diálogos de paz empieza a darse como una especie de tranquilidad en el territorio, ¿cierto? Nos podemos empezar a pensar el territorio de una manera distinta a sobrevivir, ¿no? Distinta a refugiarse pues como del tema del conflicto armado. ¿Cuáles fueron las dificultades con las que tuvieron que enfrentarse? Empecé a trabajar con un comité en el Sinaí y un comité en el corregimiento de Plateado de mujeres. Inicialmente, digamos, nuestra apuesta era hay que fortalecer el tema de la soberanía alimentaria. Argelia pues es un municipio productor de coca, entonces todo lo que se come en el territorio, ahorita ya eso ha cambiado un poco, ¿no? Pero en ese entonces todo lo que se comía, verduras, hortalizas, todo lo de la canasta familiar era ingresado en camiones de Pasto, de Popayán. Entonces empezamos con ese tema, con el tema de la soberanía alimentaria inicialmente y hablando de la paz, hablando de, mira, estos son los puntos que se están negociando en La Habana, esto nos va a tocar a nosotras de alguna forma, entonces hay que estar como al tanto. Es un momento muy difícil en Colombia, es la discusión del plebiscito para aprobar esos acuerdos. En el 2016 fue el plebiscito. Entonces, desde la Asociación Campesina veníamos haciendo un trabajo súper fuerte de pedagogía del acuerdo de paz, de los acuerdos de paz en todo el territorio. Yo me recorrí casi toda Argelia hablando de los diálogos de paz, de los 6 puntos, especialmente del punto 1 y del punto de las drogas, ¿no? Entonces, pues las mujeres me escuchaban, yo iba con otras mujeres del Sinaí, del Plateado, ay, nosotras queremos también como saber de esto, organizarnos, vamos a crear un comité en la junta, y así se fue como expandiendo la bola, y faltando como 3 o 4 días para el plebiscito, en el corregimiento del Sinaí nos montamos el Encuentro Municipal de las Mujeres por la Paz, se llamó así. Nos reunimos alrededor de 1.500 mujeres de todo el territorio. Fue un encuentro súper bonito en el que hablamos específicamente de la pedagogía de los acuerdos de paz y por qué era importante que las mujeres pudiéramos salir a votar y que como campesinos y como campesinas pues pudiéramos participar y salir pues a apoyar como ese momento tan importante que era para nosotros, porque era el fin de la guerra y era por fin empezar a construir realmente un territorio donde pudiéramos convivir en paz, ¿no? Entonces ahí se consolidó. Ahí todavía no nos llamamos AMAR, pero ahí empezó a tomar forma la organización que hoy tenemos. Marcela, en una zona de cultivos ilícitos también debe ser muy fuerte la cultura machista.
¿Cómo enfrentaron ese aspecto? Claro, al inicio a mí me han dicho, usted es una vieja loca, usted cómo se le ocurre, o sea, y el machismo es una cosa tan impresionante que atraviesa incluso esos liderazgos de hombres que uno dice, no, pues tiene una conciencia mucho más grande de lo que es la vida, la equidad entre hombres y mujeres. No, yo inicialmente tuve que enfrentar a mis mismos compañeros líderes que me decían, pero vos, ¿qué es lo que le estás enseñando a mi mujer? Porque es que la invitas por allá a esas reuniones. Si ella llega ya a hablarme de otras cosas que ella nunca me hablaba y se va sin hacerme la comida y llega tarde y cuando yo llego del trabajo no está la comida hecha o no la encuentro en la casa. Un día uno de los compañeros me dijo, a mi mujer no la vuelvas a invitar más a tus reuniones. Así. Yo, ay, qué va, usted es machista y tiene que aprender, mijito. Un reto fundamental tiene que ver con los jóvenes que están pues siendo reclutados. Luego de que el gobierno anterior hiciera pues trizas el proceso de paz, ¿qué ha pasado en Argelia? ¿Volvió a la guerra? Sí, totalmente. Llevamos 3 años en guerra, sin parar. Desde 2020 otra vez se volvió un caos del territorio. De hecho, pues yo no puedo estar permanentemente en el territorio precisamente por eso. Los retos con los jóvenes son enormes. Nosotras mismas han habido momentos en que nos hemos sentido desbordadas porque son los hijos de nosotras los que se les están llevando los grupos armados y nos hemos sentido que no sabemos qué hacer ya, ¿me entiendes? Porque las instituciones que nos prestan, digamos, como ese apoyo inmediato para sacarlos del territorio, para ir a quitárselos al actor armado, pues es la defensoría, la personería, pero más que eso se necesita una respuesta de largo aliento, ¿sí? Estudio, dónde vivir, los sacamos a Popayán, a Cali, sí, pero ¿qué? ¿Dónde van a estar ellos? Ustedes iniciaron con el tema de la soberanía alimentaria en un lugar donde todo el alimento venía de afuera. ¿Cómo ha avanzado la producción de estos alimentos en estos 6 años de trabajo? Nosotras, precisamente pensando en la paz y en esa esperanza de paz, le votó masivamente a Gustavo Petro y a Francia Márquez, ¿cierto? Votamos también, hicimos mucha campaña por el pacto, por Francia y por Petro, precisamente porque creíamos en esa posibilidad de que ellos iban a seguirle apostando a la paz, ¿no? Valoramos mucho el esfuerzo que está haciendo el presidente de dialogar, de irse como, bueno, por las buenas, ¿cierto? Digámoslo en términos más coloquiales, venga, conversemos este asunto, venga, resolvamos este problema, pero nosotros sentimos ya como que hay como un cansancio, ¿sí? Como si no fuera para ningún lado ya eso, ¿sí? O sea, esa es nuestra lectura, como avanzan un poquito, luego retroceden, avanzan un paso, retroceden 3 y así. Y nos angustia terriblemente que se pase el periodo del presidente y que sigamos en guerra, o sea, y llega un gobierno ultraderecha al país y pues no le va a importar lo que esté pasando en el cañón del Micay. Bien, ahora, ¿qué parece tan difícil detener este conflicto? ¿Cuáles son esos retos para esta organización como es AMAR? El primer reto es sobrevivir. En Argelia ya van 20 líderes y lideresas asesinados en los últimos 3 años en esta nueva guerra que hay. Muchos de nosotros y de nosotras estamos amenazados. Mi esposo, por ejemplo, sobrevivió a un atentado milagrosamente, y pues mi familia como tal no podemos estar permanentemente en el territorio por eso, por todas las amenazas tan fuertes que tenemos. Entonces, el primer reto es sobrevivir. De ahí para allá, quisiéramos poder participar de todos los espacios que el gobierno cree para dialogar sobre cómo se puede dar esa paz y esa tranquilidad en el territorio. Hemos notado, por ejemplo, que llegar a esos espacios donde se dialoga lo que puede ser y no puede ser en el cañón del Micay, tenemos que pelear para que nos dejen participar de esos escenarios. A mí me parece que eso sí es supremamente importante, que incluyan la voz de todos nosotros y de todas nosotras. Pero también es evidente que a pesar de todo, ustedes le apuestan a la paz y siguen trabajando por la paz. Argelia, en el departamento del Cauca, fue el municipio que firmó el acuerdo más grande de sustitución gracias a todo el esfuerzo de las organizaciones como AMAR, como Ascanta, como las organizaciones que hacen presencia en el territorio. Fueron más de 11.000 campesinos que firmamos un acuerdo el 18 de marzo de 2018 en el Coliseo de Argelia. Firmamos un acuerdo con el gobierno nacional. Obviamente ese acuerdo no sirvió para nada porque eso lo echaron a la basura,
pero todo el mundo estaba dispuesto a sustituir la coca, a transformar la economía, pero pues ya sabemos lo que pasó con el acuerdo de paz, ¿no? Sin embargo, en este momento estamos otra vez apostándole a eso. AMAR fue una de las primeras organizaciones que llegó al plan piloto que está impulsando el presidente Petro a través de la Dirección de Sustitución para, pues como para demostrar que es posible avanzar hacia esa transformación económica de la que él habla. Pasa la voz, pasa la voz, pasa la voz. Y para cerrar este programa de día festivo, queremos invitarlos a un paseo por las hermosuras naturales del departamento del Meta, con Gustavo Valcárcel de Azoguejar. Estamos con Gustavo Valcárcel. Gustavo es periodista, pero ahora está trabajando como gestor en el tema de ecoturismo. Gustavo, bienvenido a Pase la Voz. Este es el informativo nacional de las radios comunitarias en Colombia. Gracias a ti, Mauricio, a tus oyentes, a tus televidentes, a tus lectores. Gracias por la oportunidad que me ofreces de compartir un poquito mi opinión y mi visión sobre esta Colombia linda y querida que tantas promesas tiene por delante y que tantas tareas tiene por delante. Bueno, Colombia acaba de dar un salto impresionante en materia de turismo. Amplió la visita internacional, se están generando nuevas rutas. Y una de esas rutas es en el río Güejar. Y usted es pionero en ese tema. Para nosotros es muy interesante que se pueda visitar ese lugar de Colombia que antes no se podía visitar. ¿Cómo está esa ruta del Güejar? ¿Cómo se abrió? ¿Y cómo está la organización trabajando para conservarla y hacer una ruta no solamente visitable, sino sostenible? Gracias, Mauricio. A ver, no es solo que Colombia haya dado un gran paso adelante en términos de turismo. Para nosotros, en todos los rinconcitos de Colombia, el turismo no es turismo hasta que lleguen los turistas. Podemos promocionar todo lo que queramos. El presidente puede ir a los Emiratos Árabes, a donde quiera, y contar y mostrar las bellezas que tenemos. Pero hasta que ese turista no llegue a nuestro territorio, se transporte, se hospede, se alimente y conozca nuestras bellezas, el turismo no funciona. Esa plática tiene que llegar a todos los rincones de Colombia, desde la Colombia profunda en ese Bichada hermoso, hasta las hermosas playas de San Andrés, Santa Marta, hasta las hermosas playas del Pacífico. La buena noticia, el cañón del río Güejar está abierto para Colombia y para el mundo. Está abierto hace 7 años, porque el 24 de noviembre cumplimos 7 años del acuerdo de paz, Mauricio, que fue el paso más importante para el turismo en Colombia y particularmente en nuestra región. Antes de ese 24 de noviembre, hace 7 años, por aquí no venía nadie. Ahora estamos bajando 3.500 personas por el cañón del río Güejar, entre 28 operadores, generándole a la región, a la economía de San Juan de Arama y de Mesetas, 700 millones de pesos al mes, generando 250 empleos directos y otros 250 indirectos. El turismo sí es sostenible, Mauricio. Lo estamos mostrando con 700 millones de pesos que generamos todos los meses para la economía regional. Pero eso es solamente el 20% de nuestra capacidad. Nosotros en las empresas de Azoguejar, hay 28 operadores en el cañón del río Güejar, hay 20 en Azoguejar. Somos 20 empresas locales. Los dueños no vienen de Miami, ni de Madrid, ni de Bogotá. Son de Mesetas y de San Juan de Arama y de Lejanías, de Hermosa y de Uribe y de La Macarena y de Granada. Nosotros somos los dueños y señores de nuestro territorio y el turismo sí es sostenible y sí es prometedor, Mauricio. Lo que pasa es que Colombia lo tiene que saber y lo tiene que saber el mundo. A los cataris no les tenemos que mostrar Santa Marta y Cartagena, ellos ya la conocen. ¿Cómo es tu perspectiva? ¿Qué es lo que deberíamos mostrar entonces? El turismo global, Mauricio, pide y clama turismo de naturaleza y de aventura, y ese es el que tenemos, Mauricio. Ese es el que tiene Colombia, el de sol y playa también, y otros turismos de historia, de religión, de ciencia, de agricultura, de café, pero es el de naturaleza y aventura el que más debemos de vender, y ese es el que tenemos en los llanos orientales colombianos y particularmente en el cañón del río Güejar.
Además del río Guajar, ¿qué otros lugares están ustedes abriendo? ¿Qué otras rutas hermosas puede la gente ir a conocer en ese departamento del Meta? Los invitamos a conocer nuestra nueva joyita de la corona, el cañón del río Guape. Una hermosa aventura por entre rocas milenarias que tú y tu familia pueden hacer de manera segura, bajando por neumáticos, le llamamos tubing, para usar la palabra en inglés, por 2 horas. Familia va a quedar encantada, tus amigos van a quedar encantados. Son unos túneles y unas formaciones geológicas milenarias, nunca antes vista, por el conflicto colombiano, por la historia que ya conocemos. Es una estructura completa. Ustedes ofrecen el alojamiento, el transporte, la alimentación. Ya hay una estructura que le garantiza al turista poder ir con toda la certeza de que va a tener todas las comodidades. Sí, señor, y no, señor. Sí, señor, porque lo tenemos. Lo podemos hospedar, lo podemos cuidar, lo podemos transportar, lo podemos llevar a nuestros destinos. Pero no esperen aire acondicionado. No se lo vamos a dar. No esperen camas king y en camas común y corriente. Lo que sí tenemos es verde por doquier, lluvia, sol, verde, caballo, sabana, montaña, café, cacao y agua. Mucha agua, toda el agua que quieras. Acaba de abrirse el nuevo Parque Nacional Natural Serranía de Manacasías. ¿Qué imagen tienen hacia Manacasías? ¿Cuál es, cómo Azoguéjar puede compartir esa experiencia con los hermanos de San Martín? Una belleza, Mauricio, y todos los días vamos a encontrar más y más. El parque, el Meta tiene, no quiero equivocarme, pero creo que son 6 parques nacionales. 6. No 5, ni 4, ni 3, 6. Nosotros somos bendecidos. Aquí lo que tenemos es naturaleza. Manacasías es la última joyita que hemos logrado acomodar dentro de nuestro ordenamiento territorial. Nosotros los metenses, los llaneros, invitamos a Colombia y el mundo a que no solamente conozcan el Tinigua ni la Macarena, pero el Manacasías, que conozcan el río Manacal, que conozcan el Ariari, el Guape, el Guéjar, el Guayabero. Una belleza. Nosotros estamos todos unidos, porque todo turista que venga al Meta es bueno para Villavicencio, como para San Martín, como para San Juan de Arama, como para Vistahermosa. El sur del Meta está en paz y está abierto para el turista colombiano e internacional. Que vengan todos los cataris. ¿Dónde están los cataris, señor presidente? ¿No los trajo? Bueno, ¿a dónde se pueden conectar con Azoguéjar? ¿Cuál es sus redes sociales, su página web? Fácil. Ustedes nomás pongan Cañón del Río Guéjar y la palabra Azoguéjar va a aparecer por todas partes. Asociación de Operadores del Río Guéjar, Azoguéjar. Cualquiera de nuestras 20 empresas lo lleva por el Cañón del Guape, por el Cañón del Guéjar, al Salto de Iraima, al Parque de la Macarena, al Parque de Manacasías. Lo montamos en tubing en el Ariari o en un raft en el Guéjar y por ahí derecho le hacemos una cabalgata hermosa y los llevamos a ver el mono Socay, belleza de Vistahermosa y de San Juan. Las orquídeas que quieras, el café, el cacao, nuestra hermosa llanura. ¿Qué están esperando? ¿A qué van a ir a Miami? ¿A qué? Allá hay que pagar en dólares. Vengan, que acá es en pesos colombianos. Acá les rinde más su platica y por ahí derecho apoyan un proceso de paz que todavía está delicado, Mauricio. Muy bien. Muchísimas gracias, Gustavo. Qué alegría saber que esto sigue andando. Deben haber pocos cupos para el fin de año. Estamos a tope. Llámenos 315-661-0237. Llámenos que les conseguimos el cupo. Así nos toque hacer 2 viajes en un día, que es bastante difícil, pero lo podemos hacer. Vengan y no dejen de ver esa maravilla que tiene el sur del Meta, el Meta y Colombia. Nada de turismo por fuera por ahora, por favor. Nada de Madrid. Vénganse para el llano. Pasa la voz, pasa la voz. Un nuevo espacio informativo y de interés de la radio comunitaria de Colombia.
Escúchalo todos los viernes en la emisora comunitaria de tu región. Pasa la voz, una producción de Fede Medios y CIPAS con el apoyo de Mintic. Pasa la voz, pasa la voz, pasa la voz. Y como lo anunciamos, pues el tiempo se nos agota. Queremos agradecer su sintonía en este día festivo en el territorio colombiano. Por supuesto, pasando la voz con todas estas noticias positivas y sobre todo noticias veraces para bien de nuestro territorio colombiano. Muchas gracias a nuestros compañeros de trabajo, gracias a la audiencia. Mauricio, como siempre, un abrazo virtual. Gracias, Florentino, un abrazo para toda esa gran audiencia que en ciudades, municipios, campos, veredas, está con nosotros en Pasa la Voz en este diciembre que arranca con toda la energía, porque ya hoy, 8 de diciembre, sentimos ese olor a la Navidad y esa necesidad de juntarnos con la familia y con los amigos. Seguiremos acá y en la próxima semana estaremos con ustedes en Pasa la Voz. Gracias, Sisi, por estar con nosotros. Gracias a ti, Mauricio, a Isaac, a Florentino, que siempre nos están acompañando, y a todos nuestros oyentes que diariamente y semanalmente se están conectando a través de la radio comunitaria y cada semana en este espacio que tenemos, como es Pasa la Voz. A ustedes, compañeros, el saludo cordial desde la tierra donde nace el sol. A esta hora ya está picantico el sol, sabrosito en este verano que vivimos en este momento en la Orinoquía. Hasta aquí Pasa la Voz, el espacio de información y comunicación de Fede Medios y CIPAS con el apoyo de Mintic. La cita es en 8 días. Hasta la próxima. Pasa la voz, pasa la voz, pasa la voz.